tiene la culpa cuando un hijo se rebela? Desde mi punto de vista, los hijos son los responsables de sus propias decisiones y sus actos. No siempre los hijos son culpables. Yo creo que literalmente hay muchos padres que no asumen su rol y no influencian positivamente en la vida de los hijos. Por eso hoy hablamos de padres influenciadores. Bienvenidos al podcast Principios de Vida. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. ¿Cómo está, Cintia? Un placer estar contigo en este día. Súper bien nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes aquí con un tema muy interesante, porque quien más, quien menos tiene esta dificultad o pasa por una situación parecida en su casa, en su familia, y estamos a veces en esa discusión, ¿verdad? Que queremos buscar un culpable. Y a veces decimos, pero si yo como mamá, si yo como papá estoy haciendo bien mi trabajo, y decimos, la culpa es del hijo, ¿verdad? Él es el que decide, o ella es la que decide finalmente. O a veces realmente nos damos cuenta de que nosotros los padres somos Sí. responsables de la rebeldía. Hemos causado esa rebeldía en los hijos. Y bueno, ese es un poquitito es el tema, es lo que queremos compartir con ustedes esta noche. Claro, y en un mes clave también porque se enfatiza mucho en este mes de junio, el Día del Padre. Entonces hay una responsabilidad gigantesca que tenemos nosotros como padres para influenciar y ganar el corazón también de nuestros hijos. ¿Cómo me ves vos como papá? Ahí te lanzo una pregunta, exponeme ya, porque literalmente es un desafío, ¿verdad? Yo creo que tenemos que sí o sí tener ese corazón enseñable y abrirnos para que el cónyuge pueda evaluarnos también, ¿verdad? Ujú. Como papá. Así que vos como padre, permití que tu esposa también, que tu cónyuge, te vea y te diga cosas que está viendo en tu vida en el Que te sentido evalúe. que te evalúe, ¿verdad? Sí, Y viceversa también, ¿verdad? Que la exacto. esposa también permita que el esposo, el papá, le Pero evalúe como madre. en este momento estamos hablando del papá, Sí, así que yo a vos. evalúeme también. Bueno, siempre hay momentos en el que me toca un poquitito direccionar, a ver un poco cómo decir esto de una manera sutil, ¿verdad? El tiempo, los tiempos, ¿verdad? Cómo medir los tiempos para que seas un papá presente en la vida de tus hijos. Pues tenemos dos hijos, uno ya mayor de edad y una que todavía requiere mucho de nuestra atención, de nuestro acompañamiento. Entonces ahí es donde trato de medir, ¿verdad? Que puedas ser una persona, un papá presente en sus vidas, porque a veces eso es lo que cuesta. Pero algo que yo rescato de tu rol de papá es dos cosas. Lo primero es que sos un papá con quienes tus hijos disfrutan estar. Es decir, vos creas un ambiente propicio para que ellos se acerquen a vos, a veces para reírse, otras veces para ver una película o crear una cercanía contigo, ¿verdad? Tenés esa facilidad de ganar el corazón de tus hijos. Y lo otro que aprecio de vos es que les encaminás y no hay negocio contigo, ¿verdad? Cuando de ir a la iglesia se trata o de los servicios relacionados a la fe que nosotros practicamos como familia. Eso para vos es algo no negociable. Entonces son dos cosas que yo valoro y rescato de tu rol de papá. Y como empecé al comienzo, ¿verdad? En lo que de repente hay que tener más práctica es en lo que corresponde a la administración del tiempo para Claro. estar bien presente en la casa. Y me cuesta mucho, porque una cosa que de por ahí Cintia siempre me cuestiona es que a mí, valga la redundancia, me cuesta mucho decir no, ¿verdad? Ujú. Soy muy fácil de convencer cuando me invitan para una actividad, cuando del trabajo se trata, cuando del ministerio se trata, y bueno, y ahí no limito mucho el tiempo. Y eso a veces hasta me roba tiempo con los hijos, con el cónyuge. Y bueno, y estoy partido en mil partes, ¿verdad? Pero yo soy tu ayuda Sí, y idónea, ahí está, ¿verdad? chico. Pero me cuesta, y Para eso tengo enfocarnos. que reconocer, en muchos casos te me trajo conflictos porque sí, hay que separar las cosas, ¿verdad? Ujú. Y bueno, pero es parte un poquito ahí de la paternidad. Hoy estamos con la intención de hablar de qué manera influenciar en el corazón de los hijos. Ahora, yo tengo que reconocer que lo que me dijiste, y te agradezco mucho, esto lo hicimos acá nomás, grabando un poquito antes, pero te agradezco por tus palabras porque me siento realmente ahí con un corazón agradecido porque me gustó lo que compartiste recién, pero qué fácil es cuando uno también tiene ese modelo Ujú. de haber recibido eso en la vida, en su vida, ¿verdad? En mi caso, yo cuando veo mi familia y el rol que mi padre tuvo y la influencia que mi padre tuvo hacia mí,
me es más fácil quizás hacer lo mismo y replicar eso en la vida de mis hijos, ¿verdad? Pero es un modelo que tu papá no tuvo. Claro, pero a mí, Y exactamente, sin ¿verdad? embargo, Sí, él en el camino aprendió claro, a ser un modelo correcto para sus tres sí, hijos varones, ¿verdad? Mi suegro y mi suegra son unos campeones porque criaron tres varones, todos en el camino del Señor, ¿verdad? De repente alguno que otro sí, se desvió por el momento, pero hoy en día todos con una familia estable, sólida y una hija, ¿verdad? Que es Vivi. O sea, ellos son cuatro hermanos y tu papá, aunque no recibió el modelo, ujú, ¿verdad? De un papá tal vez presente, él sí supo ser un un buen buen padre, ¿verdad? modelo, Creo sí. que porque él decidió tener a Cristo como ese modelo o esa figura de padre, y a partir de ahí también rompió ese ciclo. Bueno, y de todo eso queremos hablar un poquito Ujú. en este día, ¿verdad? Quiero empezar con esta pregunta, porque es una pregunta también que de por ahí yo me la tengo que hacer y también responderla, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente, hablando de padres influenciadores. ¿Podés hacer una lista de 3 cosas nomás en la que tus hijos te han imitado en el Ujú. último mes? O sea, yo papá, por ejemplo, ahora hago una lista de qué son las 3 cosas que mi hijo me imitó, mis hijos, O algo que me, hace igual que vos. que hace igual que yo en este último mes. ¿Cuáles pueden ser esas 3 cosas que ellos están haciendo y que yo fui un modelo para Ujú. ellos en este último mes, ¿verdad? Puede ser cosas relacionadas a algún hábito Claro, y también incluso a la manera de reaccionar, algo relacionado al carácter, por al ejemplo, carácter ¿verdad? o de por ahí cuando tuvo que quizás perdonar a alguien, yo Ujú. fui ejemplo de inspiración en la vida de ellos, o cosas O cuando que, no, o ¿verdad? cuando no, sí, exactamente, Cómo pero reaccionás, cómo le tratás a tus padres, cómo ellos te tratan a vos, podés por ahí mirar cómo es el trato tuyo con ellos. sí, si yo cambio la atmósfera en la casa o literalmente cambio para bien o cambio para mal. Pero, ¿cuáles? Si por ahí buscas encontrar esa respuesta de 3 cosas, Ujú. hábitos, como mencionaste recién, que tus hijos de por ahí te van a imitar en el último mes. Porque realmente si uno se pone a escribir y a hacer ese análisis, en muchos casos nos damos cuenta que quizás los hábitos que van a imitarnos podrían ser hábitos negativos, ¿verdad? Así es. Entonces, Hay hábitos entonces que nuestros hijos imitan que son positivos o negativos, pero de que siempre vas a influenciar como papá en la vida de tus hijos, siempre vas a así influenciar. es. Lo que tenemos que cuidar es que sean influencias positivas. Positiva, ¿verdad? Pero en líneas generales hay influencias negativas también que un papá tiene sobre la vida de su hijo sin darse cuenta. Por ejemplo, acá voy a lanzar un tema que es muy común, ¿verdad? Y ya que estamos con el tema del celular, ¿qué ves en tu celular? Aunque tus hijos no vean lo que vos ves en el celular, hay un ambiente Claro. que se maneja por sobre lo natural, que es lo sobrenatural. Y ahí es donde hay espíritus que gobiernan y que se apoderan de la atmósfera de tu casa y que si vos estás haciendo cosas indebidas con el teléfono, aunque no te estén Ujú, viendo, hay algo que está influenciando sobre la vida de tus hijos. Entonces también es importante eh, ser un buen modelo aunque nuestros hijos no nos estén viendo. ¿Por así qué? es. Porque hay influencias negativas que ellos van a ver aunque no nos vean. Sí. Bueno, así que es el primer punto justamente de ser padres influenciadores es que somos influenciadores, o sea, Así estamos es. influenciando o positivamente o negativamente en la vida de nuestros Que es hijos nuestra todos función, los días. ¿verdad? O sea que me viene a la mente una experiencia que tuve. Yo trabajé por muchos años en un hospital, ahí en la parte, bueno, en diferentes partes de este hospital. Fue mi primera experiencia laboral, pero siempre recuerdo una relación que tuve con un cliente, con un paciente que vino, que me marcó. Nunca olvido esta experiencia. Recuerdo que estaba en atención al público, ahí en caja, y viene la persona, y en aquel tiempo yo estaba estudiando una carrera de periodismo, y Ujú. admiraba muchísimo al profesor, que era el profesor de la materia de locución que tenía, que literalmente tenía una voz muy particular, era de esas voces bien graves,
que impostaban y cuando él hablaba, resonaba el auditorio de una manera increíble. Yo la Vos admiraba admirabas a a esa persona. esa persona. Yo decía, wow, realmente es un excelente profesional. Le tenía ya arriba, ¿verdad? Y tenía un apellido extranjero. No voy a poner ahí aquí su apellido, pero tenía un apellido extranjero que literalmente era muy poco, habían muy pocos con ese apellido, ¿verdad? Y cuando yo estaba trabajando, estaba estudiando en la facultad y estaba trabajando y se acerca el paciente y me pasa su carnet de asegurado. Y cuando yo veo el carnet de asegurado, veo el apellido y lo primero que hago es relacionarle con mi profesor de facultad, ¿verdad? Con este locutor muy conocido, ¿verdad? Y entonces cuando le miro con admiración, ¿verdad? Y le miro al rostro y tenía muy cierto parecido. Entonces me atrevo a preguntarle. Y le digo, perdón, te voy a hacer una consulta personal. Por las dudas, no es un familiar de usted y le doy el nombre de mi profesor, ¿verdad? Y me dice, sí. Fue muy cortante, pero me responde sí. Entonces le vuelvo a decir, disculpe, quiero decirte nomás que realmente yo admiro a esta persona. Es un familiar y me dice, sí, es mi papá, me dice, pero muy cortante. Entonces le digo, vos sabés que vos tenés un viejo espectacular. Es increíble. Yo le admiro muchísimo a tu papá. Y le comencé a exaltar a su papá pensando que literalmente él también la admiraba, ¿verdad? Y de todo le dije por su viejo. Entonces, cuando me da su tercera respuesta, fue cortante y tan drástico, me dice, sí, es un buen profesional, pero un pésimo padre. Wow. Y literalmente me quedé mudo y me tocó atenderle como paciente y bueno, y ya no supe qué responderle, ¿verdad? Pero hay muchos hijos que están respondiendo de esa manera y aunque de por ahí no lo dicen literalmente con una palabra o con una frase, es la vida de muchos hijos, ¿verdad? De padres que son excelentes profesionales y están dando lo mejor afuera, pero dentro de la casa son de mala influencia para la vida de los hijos. Entonces, ¿qué influencia estás dando a tus hijos? De influenciar, influenciamos porque ese es el papel de papá y de mamá. ¿Positiva o negativamente? Otra de las De maneras, alguna digo, manera. que también es cómo le trata a la mamá, ¿verdad? Ujú. El papá influencia en la vida de los hijos cómo le trata a la mamá. Esa es una influencia buena que yo recibí. En mi casa, por ejemplo, papá sí le trataba muy bien a mamá, ¿verdad? Pero hay casas en las que literalmente el papá todos los días le martiriza a la madre. Hay padres que literalmente, hay hombres que son machistas al extremo y todo el día están, digamos, siendo de mala influencia en el corazón de los hijos. Y ese hijo crece siendo machista, crece viendo una imagen distorsionada de un trato amoroso de un papá como le trata a su madre, ¿verdad? Y ahí empieza la rebeldía en el corazón de los hijos, porque por ahí papá expone por fuera de la casa un rol más de protector o un rol de cortesía, un rol de respeto y de amor, pero dentro de las paredes de la casa hay otra persona y ese chico, aunque no lo dice a lo mejor, o esa chica, ¿verdad? Esa hija a lo mejor con palabras no lo expresa, pero sí lo manifiesta a través de ¿qué? De la rebeldía. Así es. Entonces, una de las causas por las cuales los hijos se rebelan tiene que ver con esto, con que no están viendo una imagen honesta y transparente de sus padres. Somos cierta clase de padres por fuera de las Sí. paredes y otra realidad que a veces es negativa, ¿verdad? Dentro y entre cuatro paredes. Quiero compartir, ¿no? Porque de este primer punto hay tantas cosas que podemos sacar, Sí. ¿verdad? Acerca de si estamos siendo y de influencia positiva o negativamente en la vida de ellos. Hay muchos que se casan, por ejemplo, y su argumento del por qué se están casando es porque quieren salir de la casa. Ujú. Aunque no lo expresan abiertamente, así por una cuestión de no exponerse, en el fondo, el trasfondo real, Quieren huir. quieren huir de la casa. Es la única manera en cómo pueden encontrar su libertad, ¿verdad? Claro. Ya para no verle a ese papá. Y si un hijo Para no- entra en casamiento o sale de la casa por esa razón, ya es un mal inicio Sí. de ese matrimonio, ¿verdad? Así es. Posiblemente está destinado a la crisis, al fracaso. No empieza de la manera correcta, empieza porque decide huir Huir del de ambiente. esa situación. Huir de ese ambiente Ujú. tenso, de ese ambiente donde literalmente no hay amor, no hay una atmósfera de cielo en su casa.
Al contrario, lastimosamente muchos viven un infierno en la casa y buscan la manera de escaparse de cualquier forma. Y saben que en el fondo una de las cuestiones que de por ahí los padres van a aceptar, que salgan de la casa si se casan. Entonces buscan Ujú. rápido involucrarse sentimentalmente con alguien y a veces ni siquiera es casándose. A veces entrar en una convivencia con una persona, pero con tal de huir de ese ambiente en el que vive en su casa. Otro punto que me viene a la mente y que tenemos que ser bien intencionales para ser padres que influencian positivamente en la vida de nuestros hijos, tiene que ver con esto de que vivimos lo que decimos. Ujú. O sea, practicamos lo que enseñamos. Si vos le decís a tus hijos, hay que tratarle bien a los demás, ese trato tiene que empezar ahí en casa, con mamá, con papá y con ellos. O sea, que ellos puedan ver que vos sos un modelo a Así es. seguir por tu conducta, por tus reacciones, por tu forma de ser, por tu buen trato. O sea, que vos seas un ejemplo a seguir. Bueno, y ese es el segundo punto, justamente, ¿verdad? Que el ejemplo tiene más peso que las palabras. O Ujú. sea, nuestro ejemplo habla mucho más que la palabra que le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Por eso que siempre mencionamos un poquito que literalmente nuestros hijos no siempre van a escuchar lo que le decimos. ¿Cuántas veces le decimos a nuestro hijo, No arregla siempre tu te van a cama? hacer caso. Hacer caso, exactamente. Nunca, esa es la frase. No siempre nos van a hacer caso de lo que le decimos, ¿verdad? Sin embargo, van a replicar tal cual como le mostramos con nuestro ejemplo. Esa es Ujú. un poquito la frase completa, ¿verdad? Por eso hay muchos hijos que cuando le decimos arregla tu cama o arregla tu pieza, tardan mucho en arreglar, ¿verdad? Porque vos no arreglaste tú. Porque miran nuestro dormitorio y se cae todo, ¿verdad? Claro. Hay que Y ser ejemplo, entonces hay ¿verdad? que decir, ayúdame a poner la mesa. Y no ve a un papá que también ayuda a poner la mesa en la casa, ¿verdad? Ujú. Lava los cubiertos. Y no ve un papá que se involucra también lavando los cubiertos en la Eso casa. es relacionado a los hábitos, ejemplos con los hábitos, pero también podemos hablar de cuestiones relacionadas al carácter o a la personalidad. Le decimos, andate a la iglesia. Y yo como mamá o yo como papá no le demuestro ese ejemplo. Así es. O le hablo de un Dios al que a lo mejor yo nunca conocí. Tenés un problema, orá y pedile a Dios. Pero ¿y yo? ¿Verdad? Como papá, como mamá, ¿cómo estoy en esa relación íntima? ¿Cómo soy realmente? ¿Estoy convencida de que hay un Dios? Así es. De que hay un Dios tan real y que yo puedo mostrar ese ejemplo de cómo es Dios para mis hijos. Yo soy la primera Biblia que mis hijos leen. Mi Ujú. conducta, mi forma de hablar, mi forma de reaccionar, ese es el reflejo de lo que yo internamente soy y de lo que yo internamente consumo. Y si la palabra de Dios es viva y eficaz en mi vida, es eso lo que mis hijos van a leer. Entonces, ser un buen ejemplo realmente es lo que más habla, incluso más que las palabras. Así es. Cuando, por ejemplo, en este desafío que Moisés entregó al pueblo, que está en Deuteronomio 6 al 7, que dice, y estas palabras que yo te mando, o sea, que Dios le dijo a Moisés y que Moisés tenía que replicar, ¿en quién tenía que replicar? O a quién fue lanzado este desafío. Fue Ujú. lanzado a las cabezas, o sea, a los padres, a los papás, ¿verdad? A los papás varones. Varones, esa es Sí. un poquito la idea, los hombres, ¿verdad? Ujú. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, dice. Pero el papá tenía esa responsabilidad. O sea, Dios entregó a Moisés y Moisés transmitió esto a todas las cabezas de los hogares, a los hombres. ¿Y qué palabra había que repetir? Las palabras que había que repetir era toda esa experiencia de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, sacándole de Ujú. Egipto, de la esclavitud y contándole todo lo que Dios hizo en el desierto. O sea, toda esa experiencia de vida, de cómo Dios abrió el mar, de cómo le proveyó del maná, de cómo literalmente el pueblo sufría antes en Egipto y Dios le dio la libertad. O sea, el papá tenía que contarle toda esa experiencia a los hijos, tenía que transmitirle, ¿verdad? Pero era él el encargado de hacerlo, ¿verdad? Ujú. ¿Y en qué momento? Y ahí un poquito da tiempo, ¿verdad? Estando en la casa, estando en el camino, en la casa, en el camino, al acostarse, a la noche y al levantarse, a la Mm. mañana. O sea que en 4 tiempos cruciales, evidentemente en muchos más tiempos también, pero en estos 4 tiempos, ¿verdad? Que uno de por ahí haciendo este ejercicio es un desafío que tenemos como padres, también como papás, como cabeza, que nosotros somos los responsables
de impartir también la palabra, los principios en estos 4 tiempos en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Estando en la casa, a ellos soy responsable. ¿Cómo? Me siento en la mesa y puedo darle una palabra en la vida a mis hijos. En el camino, cuando estoy manejando, ¿cuántas oportunidades tenemos de llevarle al Sí. colegio, de llevarle a la facultad, de llevarle a la cancha, de llevarle de por ahí en alguna actividad recreativa a los hijos? Y estamos en el camino, pero nuestros hijos están en el camino y cuando nosotros estamos en el camino, ellos ya están con su auricular escuchando música, desconectados de nosotros. Entonces, somos padres influenciadores. El punto número 1 es de que sí o sí influenciamos en la vida de nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer es ser una influencia positiva. El punto número 2 es que nuestro ejemplo habla más que ¿Qué nuestras palabras? palabras. Sí. Entonces tenemos que ser intencionales a la hora de dar un buen ejemplo. Pero también hay otra manera en la que nosotros podemos influenciar como papá y como mamá en la vida de nuestros hijos. Y tiene que ver con dejar de lado aquellos hábitos que destruyen relaciones o que lastiman a los demás. Nosotros hemos escuchado muchas veces que la gente dice, así me conociste y así me tenés que querer. Ujú. O así yo siempre fui, ahora no voy a cambiar más. Como papá, ¿verdad? Como un varón que influencia en la vida de sus hijos. Esto es una afirmación muy egoísta. Eso nace en realidad de un corazón que no está dispuesto a reconocer que se equivocó o reconocer que lo que está haciendo no Anda puede por decirle a ser tu una jefe, influencia anda por decirle a tu positiva. jefe en tu trabajo, ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar. Ujú. Yo en este trabajo fui contratado para hacer este servicio y si vos me pedís que haga otra cosa, no lo voy a hacer porque yo no voy a cambiar. Muchas ¿Verdad? gracias por tu trabajo. Hasta pronto. Anda a buscar otro laburo, te va a decir tu jefe, ¿verdad? Sin embargo, en la casa es como que estamos acostumbrados a decir eso, ¿verdad? Vos me conociste así y así yo soy, no voy a cambiar. De por ahí vemos que hay una necesidad emocional en el corazón del hijo y tu cónyuge te dice, anda un poco, decirle algo lindo. Se esforzó para ese examen. Ujú. No pasó, pero se esforzó. Y vos le decís, no, yo no tengo palabras, no sé qué decirle, ¿verdad? Decile vos, Decile andate vos. vos. Entonces a veces no estamos dispuestos a cambiar en ese Mm. sentido, ¿verdad? Cuando usted cambia, usted madura y sus hijos necesitan tener un papá maduro. Sus hijos necesitan tener una madre también madura. Entonces, romper esos Ujú. patrones, esos hábitos generacionales nos ayudan a madurar como padres. Ese es un punto interesante también y es algo que tenemos que en algún momento hacer un análisis de cuáles son los buenos modelos que en nuestra familia hemos recibido, ¿verdad? Hay buenos modelos que yo recibí de mi papá y esos buenos modelos yo necesito continuar. Mm. Pero hay otros modelos que no son tan buenos, ¿verdad? Hábitos o patrones generacionales que no han sido de buen ejemplo. Y necesito reconocer eso y yo determinarme no continuar eso para, como imagen de padre, para mi familia, Hay ¿verdad? una frase que dice, si no venís de una buena familia, Ah, hace que así. una buena familia provenga de vos. O sea, hay cambios Sí, que dependen de mí. Ahora, Pablo, ¿qué pasa con esos cambios que no dependen de mí? wow. Hay Sí. cambios en los que a mí no me da la fortaleza para poder hacer esos cambios. Por ejemplo, A ver, dame un ejemplo. ¿qué cambios dependen de mí? Bueno, costumbres cotidianas. Cambios que dependen de mí tienen que ver a lo mejor con hábitos. Si mi papá era el que siempre desordenaba todo al llegar a la casa, entonces yo decido, no, voy a cambiar este hábito y me propongo y todos los días llego a mi casa y Ujú. soy una persona ordenada. Estoy dando un ejemplo así súper básico, pero cada uno puede pensar, ¿verdad? ¿Qué hábitos yo puedo cambiar ahora? ¿Qué hábitos no dependen Claro. de mi fuerza de voluntad? Tal vez estamos hablando de hábitos relacionados a algún tipo de vicio, ¿verdad? Hay padres que heredaron el vicio del alcohol, el vicio del fumar. em, Ese tipo de cosas requieren muchas veces una ayuda adicional. Así es. Y Y yo uno tiene tengo que ser consciente de sí. que si necesito ayuda adicional, por ejemplo, para superar el tema de los vicios, lo hago. Otra cosa que no depende solamente de mi fuerza de voluntad, sino que requiere un paso y una ayuda adicional, tiene que ver con cuestiones relacionadas a los traumas y a la
al carácter. Por ejemplo, algo que me impactó mucho en mi vida, en mi niñez, y a partir de ahí yo desarrollé cierta conducta. Una situación que viví me generó inseguridad, por eso soy celoso o por eso soy celosa. Ujú. No solamente depende de mí que yo diga, hoy ya voy a dejar de ser celoso o Claro, celosa. hay Hay que ir a heridas, la raíz, sí, hay exacto. heridas, por ejemplo, hay abusos, Sí, ¿verdad? Que en la infancia por ahí uno recibió, ¿verdad? Y a partir de ahí, eso el enemigo lo toma para que literalmente eso frustre mucho los planes que Dios tenía para tu vida. Entonces, hay cosas que dependen de nosotros, ¿verdad? y Y hay esas son las cosas que cosas no. que necesitamos reconocer y a partir de eso cambiar, ¿verdad? Y ya para contarle a la gente que si esta es tu realidad o esta es la situación por la que vos estás viviendo, los cursos para matrimonios y padres que ofrecemos aquí en la Fundación Principios de Vida tienen esa finalidad, tienen la finalidad de ser esa ayuda extra que muchas personas necesitan. Así que podés seguirnos en Instagram, estamos como cursos para matrimonios y padres, y también en el Facebook estamos como curso para matrimonios y padres, y ahí podés tener mucha información sobre cuándo abrimos estos cursos, estos programas, estas herramientas que tenemos y conocer mejor, porque se dice por ahí que no hay una escuela donde uno aprende a ser papá, Pero sí hay, pero sí sí. hay. Esa es la verdad hoy en día, Y aquí en ¿verdad? la fundación tenemos la mejor escuela para Así es. padres. Hay cursos para padres. Siempre, poquito cuando he hablado de padres influenciadores, hay una lección en un curso que se llama Alcanzando el corazón de tu hijo adolescente, que nosotros hicimos cuando teníamos ya, estábamos entrando en la etapa de la adolescencia con los hijos. Y hay una lección que se llama de la autoridad a la influencia. Así es. Entonces, nos encontramos que en la adolescencia, la manera en cómo se gana el corazón ya no es martirizando o exigiendo a los hijos cosas así de manera autoritaria, sino más bien con la influencia que un papá puede dar a su hijo. Entonces, Con todo la eso relación, con la ¿verdad? relación, el poder que el papá tiene con las relaciones. Entonces, Así todo es. eso se aprende en estas escuelas para padres. Usted puede ser parte de esto. Bueno, cerramos con este último punto también, Cintia, de cómo ser padres influenciadores, creando un legado eterno. ¿Quién tiene la culpa? Esa finalidad tiene la finalidad de ser esa ayuda extra que muchas personas necesitan. Así que podés seguirnos en Instagram, estamos como cursos para matrimonios y padres, y también en el Facebook estamos como curso para matrimonios y padres, y ahí podés tener mucha información sobre cuándo abrimos estos cursos, estos programas, estas herramientas que tenemos y conocer mejor, porque se dice por ahí que no hay una escuela donde uno aprende a ser papá, Pero sí hay. pero sí Sí. hay. Esa es la verdad hoy en día, Y aquí en ¿verdad? la fundación tenemos la mejor escuela para Así es. padres. Hay cursos para padres. Siempre, poquito cuando he hablado de padres influenciadores, hay una lección en un curso que se llama Alcanzando el corazón de tu hijo adolescente, que nosotros hicimos cuando teníamos ya, estábamos entrando en la etapa de la adolescencia con los hijos. Y hay una lección que se llama de la autoridad a la influencia. Así es. Entonces, nos encontramos que en la adolescencia, la manera en cómo se gana el corazón ya no es martirizando o exigiendo a los hijos cosas así de manera autoritaria, sino más bien con la influencia que un papá puede dar a su hijo. Entonces, Con todo la eso relación, con la ¿verdad? relación, el poder que el papá tiene con las relaciones. Entonces, Así todo es. eso se aprende en estas escuelas para padres. Usted puede ser parte de esto. Bueno, cerramos con este último punto también, Cintia, de cómo ser padres influenciadores, creando un legado eterno. Dejar un legado, no solamente, porque mucha gente cree que el legado tiene relación con lo material, y legado no es eso. Legado es lo que dejas en la vida de otros, ¿verdad? Como literalmente un ejemplo de vida en nuestros hijos, ¿verdad? Y no lo que dejamos así como entendiéndose con relación a lo material, ¿verdad? Qué lindo que el día de mañana nuestros hijos puedan recordar la figura de un papá que fue un ejemplo, ¿verdad? Para ellos en todas las áreas, no como aquel que me tocó al comienzo contar la experiencia que dijo un buen profesional, pero un pésimo padre, ¿verdad? Cuando nuestros hijos puedan decir, papá me dejó toda una vida de ejemplo, mi papá fue lo máximo para mí, mi papá me dejó valores que tienen relación Con la con honestidad, con con la la fe, integridad, bueno, con la fe. con valores, con el ejemplo que él nos dio como papá. Él fue un impacto para mi vida, ¿verdad? Yo cuando veo el modelo que mi padre dejó, yo siempre digo, él fue la mejor influencia que pude haber recibido de un padre, ¿verdad? Ujú. Y si no tuviste ese ejemplo, porque hay muchos que están viendo que por ahí dicen, no,
no tuve el privilegio de tener un buen padre que haya sido una influencia para mi vida. Entonces, ahí tenemos que determinarnos como hijos, decir, yo necesito cambiar eso. ¿Y de qué manera lo hago? Cuando le libero perdón a mi papá. Y digo, aunque mi papá no fue un buen ejemplo, yo decido perdonarlo. Porque quizás nunca tuvo también a una buena imagen o a un padre influenciador en su vida. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de perdonarlo y decirlo, yo lo perdono, porque quiero comenzar a ser de buena influencia para la vida de mis hijos y permito que Dios comience a sanar mi corazón. Y de esa manera, Dios comienza a cambiar mi vida, a perdonar, y a partir de ahí yo comienzo a tener buenas influencias también para la vida de mis hijos. Y ahí puedo comenzar a dejar un legado en el corazón de ellos. Entonces, es una de las áreas que también necesito sanar. Si usted quiere dejar un buen legado, usted necesita sanar su pasado. Si usted no sana el pasado con su padre, lastimosamente no va a poder dejar un buen valor en la vida de los hijos, un buen legado en la vida de sus hijos. Y con eso vamos a ir cerrando. Se nos fue el tiempo del podcast. En este tiempo queríamos compartir con ustedes y dejarles este desafío de que usted se convierta en un padre que influencia y sea de bendición para la vida de sus hijos. Y cuando sus hijos tengan que hacer un listado de las 3 de por ahí cosas prácticas que usted le dejó en este mes, sus hijos escriban ahí. Mi papá me dejó un legado de fe, de búsqueda en Dios. Mi papá fue un buen ejemplo con relación al pecado. Cuando se le presentó la oportunidad de pecar, él no pecó. Mi papá fue un buen ejemplo con mi mamá porque amó a mi madre. Y puede hacer un listado de buenos ejemplos que usted le dejó como padre, dándole una buena influencia. Bueno, ha sido un placer grabar contigo, Cintia, este podcast Principios de Vida. Agradecer a aquellos que están escuchando, porque estamos saliendo también ahí en varias radioemisoras que son parte también a partir de hoy de este podcast Principios de Vida. Nos encontramos la próxima semana en otro capítulo más. Gracias por compartir juntos esta Así es, tarde. hasta la próxima semana. Chao, chao.